los débiles en la fe. El tema entonces del día de hoy se trata de los débiles en la fe. La base escritural para el tema de hoy se encuentra en Romanos, la carta de Romanos. Realmente vamos a estudiar el capítulo 14 de la carta de Romanos. En el versículo 1 solo vamos a leer para dar inicio. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de la carta de Pablo a los romanos, según la versión israelita nazarena, de la manera siguiente. Reciban al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración? A mí me gusta orar antes de presentar el tema para pedirle al Padre que Él sea en nosotros, en mí, en este caso, poniendo las palabras apropiadas, porque en la muchas palabras nos falta pecado. Avinu, Padre nuestro, en esta ocasión, Padre, quiero presentar delante de ti el tema que vengo a tratar hoy. Este tema, como todos los temas de las Sagradas Escrituras, considero que es importante, edificante y necesario para nosotros. Hoy, en este día 23 de octubre de 2021. Por eso lo pongo en tus manos, me pongo en tus manos. Hay cosas aquí escritas, pero no acostumbro a regirme rígidamente por lo que está escrito, sino que pido que tú pongas en mi mente el pensamiento y las palabras en mi boca para poder transmitir un mensaje edificante a mis hermanos, que en definitiva es el destinatario o son los destinatarios de estas palabras, para que sean de bendición a sus vidas. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, todo lo digno, te lo retribuimos a ti, Padre, nuestro Elohim. Y yo asumo los errores, asumo los defectos, porque como humano tengo muchos. Así que gracias, en el nombre del Mesías Joshua, todo está en tus manos. Amén. Y amén. Muy bien, los débiles en la fe. La introducción a este tema vamos a comenzar diciendo, ¿quién es débil en la fe? Pero para poder entender mejor este concepto, debemos comenzar por definir, según el trasfondo lingüístico de la Sagrada Escritura, las palabras fe y débil. Nos va a ayudar eso un poco a comprender mejor estos conceptos. Entonces vamos a la etimología de las palabras. Comenzamos por la palabra fe. Según la concordancia o el diccionario Strong, desde el griego, con el código G 4102, nos dice que la palabra que se utiliza aquí en este pasaje de las Escrituras y regularmente en los escritos nazarenos para referirse a fe, o que traducen como fe al español, es la palabra pistis. La palabra pistis tiene como significado persuasión, estar persuadido, credibilidad, o sea, creer, es sinónimo de convicción. También, entonces básicamente se puede comprender como confianza, fidelidad, seguridad. Muy bien, eso es más o menos el significado de la palabra pistis, que es de donde se traduce fe en el capítulo que estamos considerando en el día de hoy. Ahora, para conocer el equivalente de la palabra griega pistis en el hebreo, vamos a considerar el versículo siguiente. Gálatas 3:11 dice, desde luego es evidente que por la ley nadie será declarado justo, o a nadie se le declara justo delante de Elohim, porque el justo por la fe vivirá, o vivirá por la fe. Este texto es una cita del libro de los profetas, o en este caso el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, y tomado de la
Reina Valera contemporánea, dice allí, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Es importante que mantengamos en mente, si es posible tomen nota de lo que vamos diciendo, este texto. Fíjense que dice una palabra clave aquí, es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, la palabra fe aquí, ahora la vamos a tomar desde Habacuc en el contexto lingüístico hebreo. Y tenemos esta versión, este texto de las Escrituras de la versión hebrea, que nos dice que la palabra fe está aquí con el código H530 en el Strong y se traduce al español como emuná. Emuná, que significa literalmente firmeza. Aquí resalté tres palabras, de nuevo, firmeza, seguridad, fidelidad. Entonces, resumimos, ¿verdad?, que la palabra fe significa estas tres cosas que están aquí principalmente: firmeza, seguridad y fidelidad. Por lo cual entonces debemos inferir, comprender que cuando se dice el débil en la fe, se está diciendo de otra manera el débil en la firmeza, el débil en la seguridad, el débil en la fidelidad. Bien, vamos a ver ahora la palabra débil, según las Escrituras. En el diccionario Strong, en el griego, tiene el código 770 y se traduce como atseneo. Atseneo. Yo no sé pronunciar mucho griego tampoco. Entonces leo literalmente como está escrito allí en el diccionario. Y esta palabra, fíjense que significa estar débil en cualquier sentido. Pero he resaltado dentro de sus sentidos uno que me llamó mucho la atención, porque es estar débil y también es estar enfermo. Quiero que mantengan esta perspectiva. Entonces la palabra débil de Romanos 14:1 podría entenderse también como alguien que está débil por causa de una enfermedad. Entonces, cuando la fe es débil, también se puede entender de alguna otra manera que la fe está enferma. ¿Van conmigo en la idea? Muy bien. Ahora sí podemos comenzar a buscar la respuesta a la pregunta: ¿quién es débil en la fe? Para esto vamos a considerar Romanos 14, que es el capítulo en cuestión que vamos a estar considerando. Romanos 14:1, volvemos a citar, dice: reciban al que es débil en la fe. Reciban al que es débil en la fe. Entonces, es una instrucción apostólica recomendándole a los líderes de las comunidades en Roma que reciban en el seno de la asamblea o de las asambleas de la comunidad al que es débil en la fe. ¿Qué podemos inferir aquí? Que puede ser que haya estado aconteciendo que había dificultad para que los débiles en la fe fueran recibidos en el seno de la comunidad o de una asamblea. No lo dice acá, pero yo lo infiero, es posible, quizás, no lo sé. Pero si el apóstol le dice reciban al débil, entonces es una instrucción para que lo hagan, para que le abran las puertas al débil en la fe. ¿Por qué será que había quizás dificultades para recibir a un débil en la fe dentro de la comunidad? Buena pregunta para reflexionar. Lo siguiente dice: pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Es decir, nunca debe ser el objetivo de estar juntos en comunidad contender, y mucho menos sobre opiniones. Entonces, lo primero que debemos considerar aquí es que no debería haber contienda por opiniones personales. El débil en la fe se basa en opiniones personales. Aquí, entonces, no se trata de la Escritura. Entonces vamos a marcar este precedente, vamos a echar este fundamento en el tema de hoy. Cuando se habla de los débiles en la fe, no se está hablando de la Escritura
y su interpretación correcta. Se está hablando de opiniones. Aquí tiene la clave para el contexto. Todo lo que Pablo va a decir en este capítulo 14 gira en torno al tema de las opiniones sobre específicamente dos temas que vamos a ver más adelante. Seguimos con Romanos 14:2. Porque hay quien tiene fe para comer de todo, pero el que está débil, oigan, el que está débil come solo verduras. Y el versículo 5 de Romanos 14 dice, hay quien considera un día mejor que otro, mientras que para otro cualquier día es bueno, que cada uno esté convencido en su propia mente. Aquí resalté unas palabras en el versículo 2 de Romanos 14 que dice, quien tiene fe. Quien tiene fe hace de todo. El que está débil solo hace algunas cosas. Quiero que vayan conmigo en las ideas. Entonces, el que tiene una fe débil se abstiene de muchas cosas, pero el que tiene una fe fuerte hace de todo. Lógicamente, no debemos olvidar que estamos hablando de todo lo permitido o lo no prohibido, más bien por las Escrituras. Entonces, en este capítulo, Pablo diserta básicamente sobre dos temas que al parecer eran controversiales para el momento, cuando Pablo escribe. Los alimentos y los días especiales son los temas. ¿De qué diserta Pablo? De los alimentos y los días especiales. Pero aún así, aunque trata de estos dos temas en específico literalmente, Pablo establece aquí un principio que a mi juicio puede ser aplicado a muchos otros temas además de estos. Es decir, estos temas son las bases de la disertación, pero Pablo establece un principio que yo considero aplicable a muchos otros temas. De manera que, una vez más, aquí debo decir que no se trata de los alimentos prohibidos ni de los días festivos establecidos por la Torá. No debemos perder de vista el contexto de las palabras de Pablo que comienza diciendo sobre opiniones. Y esto es lo que han hecho los teólogos cristianos cuando interpretan y enseñan que Pablo está dando libertad a los creyentes para comer lo prohibido y para desestimar los días festivos considerándolos comunes. Eso sería ir contra lo establecido en la Torá. De manera que aquí no se está hablando de los alimentos prohibidos por la Torá, ni se está hablando de los días establecidos en Levítico 23, porque esas no son opiniones, esos son principios, preceptos, mandamientos y enseñanza bíblica. ¿Se dan cuenta de la diferencia de lo que está hablando Pablo acá? Entonces, grosso error el de los teólogos cristianos cuando han interpretado que Pablo está diciendo que comamos de lo prohibido en la Torá y que no nos importen los días festivos como el Yom Kippur o el Shabbat, que son bien establecidos por el Padre como días distintivos y diferentes, emblemáticos, no hay duda de ello, según la misma Escritura. Sería un contrasentido, Pablo estaría hablando locuras si estuviera diciendo esto en contra de la Torá. Así que él está hablando de alimentos y días especiales bajo el criterio de las opiniones y razonamientos humanos. Entonces, en definitiva, ¿quién es débil en la fe? ¿Quién es débil en la fe según lo que estamos considerando en el capítulo 14 de la carta de Pablo a los Romanos? Vamos a ver algunas características. El débil en la fe es aquel creyente que duda sobre la práctica de muchas cosas que no están explícitamente prohibidas por la Escritura. Vuelvo y repito, que no están explícitamente prohibidas por la Escritura. Ellos hacen esto por tener una mentalidad prejuiciosa basada en una forma religiosa o en una formación más bien religiosa recibida por medio de dogmas de las instituciones religiosas o lo que yo llamo la religión institucionalizada. Esta religión institucionalizada que le ha hecho sentir la necesidad de cumplir con un canon moral
de procedimientos y requerimientos que solo, en realidad, vienen a ser mandamientos y tradiciones de hombre, que solo son, en realidad, mandamientos y tradiciones de hombres. ¿Siguen conmigo aquí en la idea? No se me extravíen en el camino, por favor. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 2, 21 y 22 para buscar un texto paralelo con el capítulo 14 de Pablo a los Romanos. Colosenses 2, 21 y 22 nos dice: no uses, ni gustes, ni toques. Eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso y son mandamientos y doctrinas de hombre. Así que el enunciado que he dicho acá, que solo son en realidad mandamientos y tradiciones de hombre, haya un fundamento bíblico en Colosenses 2, 21 y 22. Eso de no uses, ni gustes, ni toques, primeramente se está hablando de alimentos y días especiales, pero también puede ser aplicado a otros temas. Solo son mandamientos y doctrinas de hombre cuando estos no están explícitamente establecidos en la Torá. Entonces, estimados hermanos, el débil en la fe tiene una tendencia a juzgar, es decir, juzga todo de mundanalidad y piensa que absteniéndose de tales prácticas que considera mundanalidad, está siendo libre de las cosas del mundo, entre comillas, de las cosas del mundo. Él se siente libre absteniéndose. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice en Colosenses 2, 20 y 21, perdón, aquí creo que el texto está mal. Déjeme corroborar un momento. Creo que se quedó la cita anterior de Colosenses. Es el versículo 20. Versículo 20. Ok, no, está bien. No está mal, está bien. Lo que pasa es que a veces cometo errores de tipeo cuando estoy escribiendo. Pero no, Colosenses 2, 20, 21. Quiero tomar la primera parte que dice: si ustedes murieron con el Mashiach en cuanto a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si vivieran aún en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Oigan, aquí es importante detenerse un momento y reflexionar. Vengan conmigo, por favor, les invito a una pequeña reflexión. Miren, estamos diciendo que el débil en la fe prejuzga y tiene una manera de pensar donde considera muchas cosas como mundanalidad y se abstiene para tener libertad de las cosas del mundo. Se siente libre de las cosas del mundo, siente que no se está contaminando. Pero extrañamente Pablo dice acá en Colosenses 2, 20, 21 algo totalmente a la inversa. Dice: si ustedes murieron con el Masías en cuanto a los principios elementales del mundo, fíjense que dice principios elementales del mundo, entonces dice, si ustedes murieron para el mundo, ¿por qué, como si vivieran aún en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Es decir, es un pensamiento contrario a lo que está pensando el débil en la fe. El débil en la fe piensa: no uses, ni gustes, ni toques, con eso soy libre de las cosas del mundo. Pablo dice: estás actuando como si vivieras en el mundo cuando piensas y practicas el no uses, ni gustes, ni toques. ¿Me comprenden la idea? Parece que la escritura siempre nos lleva como la contraria a nuestra forma natural de pensar el ser humano. Pero les dejo este versículo, estos dos versículos aquí, para un análisis más profundo e introspectivo particular de cada uno. ¿Quién tendrá la razón? El débil en la fe que piensa que todo es mundanalidad, que todo es mundo, que tiene que abstenerse de las cosas del mundo según su manera de pensar, o se estará refiriendo a los principios elementales del mundo, sí, que como está comentando muy bien el hermano Ben Salomón allí,
tiene que ver con reglas, mandamientos de hombre, preceptos humanos, prohibiciones y cosas que no están establecidas en la Torá, pero que de alguna manera tienen alguna fama como de ética moral, algo así. Entonces, estimados hermanos, esta forma de ascetismo, que significa eso que acabo de decir, como una especie de ética moral, esta forma de ascetismo y de manera de pensar y vivir, produce frecuentemente en el débil en la fe la percepción errónea. Oigan esto, repito, produce frecuentemente en el débil en la fe la percepción errónea de que porque cumple toda una especie de norma y de reglamento establecido bajo su propia conciencia, le produce la percepción errónea de tener un nivel más alto o más elevado de santidad. Se sienten regularmente de alguna manera más santos que los demás porque ellos cumplen una lista de requerimientos y requisitos. Y muchas veces los hace arrogantes. ¿Se acuerdan de Habacuc? Pueden volver a Habacuc si quieren y utilizar o ver la palabra arrogantes allá. Entonces, muchas veces los hace ser arrogantes. Por allí dicen, la hermana Aida, santurrones. Sí, es un sinónimo en este caso, ¿no? La arrogancia los lleva a la santurronería. Y además de eso, los lleva a sentirse con la autoridad o en la autoridad moral, como para juzgar y condenar a aquellos otros creyentes que no cumplen con las normas del canon moral y ético establecido en sus propios razonamientos. Es decir, si no hace como yo, si no practica lo que yo, si no se abstiene de lo que yo, entonces lo juzgo y lo condeno. De manera que regularmente, estimados hermanos, el débil en la fe piensa que en realidad es muy fuerte en la fe. ¿Sí? En su razonamiento, en su estructura de pensamiento, en su ideología, el débil en la fe, que no sabe que es débil en la fe, piensa que en realidad es muy fuerte en la fe. Y además se siente orgulloso de ello. Sí, como los fariseos, exactamente el espíritu farisaico. Lo podemos ver claramente en el modelo de fariseo que nos presentó el maestro cuando nos habló de la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? El fariseo que se sentía santo, se sentía fuerte en la fe, se sentía justo. Pero vamos a ver qué dice Pablo entonces en cuanto a este razonamiento del fariseo o del débil en la fe. Colosenses 2:23 dice: semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría. Y quiero resaltar la palabra apariencia aquí. Son solo apariencia. Apariencia de sabiduría, apariencia de santidad, apariencia de moralidad, apariencia. Pues se trata de un culto voluntario, es decir, a nadie le ha impuesto eso. El Padre Yahweh no ha puesto eso en su palabra, pero el débil en la fe hace un culto voluntario, pone más de lo requerido para así sentirse en un nivel superior de santidad. Entonces, semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría, pues se trata de un culto voluntario, de humillación propia y de austeridad para el cuerpo. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con la gente que ayuna mucho y piensa que porque ayuna mucho, entonces son más santos, están en un nivel superior, elevado. Pero fíjese lo que termina diciendo Pablo en Colosenses 2:23, pero no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. ¿Sí? Mire, por ponerle un ejemplo, usted puede ayunar 40 días y 40 noches. Si queda vivo al final, va a comprobar que cuando se le presente la tentación, lo que usted necesita realmente es fuerza de voluntad para decir que no. Fuerza de voluntad para poner por obra el mandamiento. Y lo que en realidad le va a santificar es poner por obra ese mandamiento y no los 40 días de ayuno que haya realizado previamente a ello. ¿Sí? Todos esos 40 días de ayuno quizás le puedan haber servido, además de todo lo que implica la parte física, para quedar en la condición que queda una persona que ayuna todo ese tiempo. Además de para eso, le va a ayudar quizás a estar un poquito más
como diría, en condiciones de obedecer el mandamiento. Pero en realidad lo que le va a santificar es decirle no al pecado. En este caso, ¿no? Cuando es un mandamiento y decimos no, nos estamos absteniendo de pecado. Mandamiento escritural. Muy bien, Romanos 14:10 dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. Como dije en mis palabras previas antes de esta grabación, hay un tribunal de Yahweh, todos compareceremos delante de él, y aquí está hablando específicamente de los creyentes, y daremos cuenta de lo que hemos hecho a nuestro Padre. Así que, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esta palabra que está acá va dirigida al débil en la fe. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Cuando nosotros, si nos revisamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que estamos juzgando al hermano por principios de moralidad que podamos nosotros tener, estamos siendo débiles en la fe. Y por otro lado, esta palabra es para otro grupo de personas. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Fíjense que dice, así que tú, por un lado, porque juzgas a tu hermano, y tú, por otro lado, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. De manera que en este versículo 10 se presenta a los dos grupos de creyentes, unos que juzgan y otros que menosprecian. Luego vamos a retomar este punto, pero vamos a considerar Romanos 14:13, que dice, así que no nos juzguemos más unos a otros. Más bien determinemos no ponerle impedimento u obstáculo al hermano. Comienzan las instrucciones apostólicas de corrección, ¿ok? Aquí había una polémica entre débiles y fuertes en la fe, y el apóstol comienza a hacer correctivos. Así que no nos juzguemos más, quiere decir que se estaban juzgando. Ya no nos juzguemos más unos a otros. Más bien, hagamos un cambio. Determinemos no ponerle impedimento u obstáculo al hermano. Usted es débil en la fe, no juzgue a su hermano. Usted es fuerte en la fe, no menosprecie y tampoco juzgue a su hermano. Cada uno deje al otro seguir su camino, porque todos compareceremos delante del tribunal de Yahweh, y él será quien apruebe o desapruebe en su sentencia. No nos toca a nosotros determinar quién es santo y quién no, quién es salvo y quién no, o cosas por el estilo. Hay un principio, en este versículo 14 muy importante que quiero que consideren mucho a continuación. Romanos 14:14 dice, yo sé y estoy persuadido en el Maestro Yahoshua que nada es contaminado de por sí, pero para aquel que estima que algo es contaminado, para él sí lo es. Y como puede quizás ser un poquito confusa la versión israelita nazarena, en esta traducción yo he colocado la pechita para darle un poquito más de claridad al tema, al punto, al texto. Y dice en la pechita, porque yo sé, está hablando Pablo, oigan, no estoy diciendo yo, está hablando Pablo. Porque yo sé, dice Pablo, y estoy convencido, es decir, tengo fe, tengo confianza, tengo certeza en él. Aquí dice Señor Jesús, porque es la versión pechita cristiana, y aquí diríamos nosotros en el Maestro Yahoshua, que nada hay inmundo en sí mismo. Oigan lo que está diciendo Pablo, que nada hay inmundo en sí mismo. Lógicamente que esto está hablando de las cosas que no son determinadas como inmundas por la Torá. Las cosas que no están determinadas por la Torá como inmundas, nada es inmundo en sí mismo. Pablo dice que tenía tal convicción. Pero para el que considera que algo es inmundo por ser débil en la fe, considera que es algo inmundo, entonces si el débil en la fe considera que algo es inmundo, para él, solamente para él, es inmundo. ¿Sí? Amén. En este texto Pablo establece lo que yo he llamado precepto o mandamiento de conciencia. Esto quiere decir una regla de fe establecida por el razonamiento del individuo que juzga de pecaminoso algo que no establece así la Escritura.
pero que su propio juicio lo establece como pecado para sí mismo. Esto es precepto o mandamiento de conciencia. Aquí es importante decir entonces que esto no aplica para el resto de creyentes, pero regularmente el débil en la fe no puede comprender este principio y continúa juzgando y condenando a los demás. Ahora sí, acercándonos al final de esta exposición breve del día de hoy. Por un lado, entonces, retomando lo que decía el texto anterior, tenemos a los débiles en la fe que acostumbran a juzgar. Cuando dice aquel texto allá, vamos a ver el texto de nuevo. A ver, ¿dónde quedó el texto? Aquí está, Romanos 14:10. ¿Tú por qué juzgas? ¿Y tú por qué menosprecias? Entonces, finalmente, por un lado tenemos a los débiles en la fe que acostumbran a juzgar y condenar al hermano, y por otro lado a los fuertes en la fe, que regularmente caen en menospreciar al débil en la fe. Y por eso quizás en aquel entonces no les estaban dando mucha acogida, mucho recibimiento en la comunidad de creyentes. Porque el débil en la fe en realidad, estimados hermanos, es una persona conflictiva. Es una persona problemática para el tema de la comunión, para el tema de habitar en paz. Y pues la idea de Pablo acá es, y vamos a ver al final ¿cómo diría? Básicamente de lo que trata este capítulo 14, es que nosotros podamos manejar, sobrellevar la situación. Pero como no pude terminar de escribir todo lo que quería aquí, vamos a ir un momento aquí al capítulo 14 de Romanos. Voy a poner ahora el eastword aquí en pantalla para terminar. A ver. Bien, vamos a concluir con este capítulo. Ya dijimos que entonces, por un lado, los débiles en la fe juzgan y condenan. Por otro lado, los fuertes en la fe menosprecian, rechazan al débil en la fe. Y por eso es que Pablo comienza diciendo en el versículo 1, reciban al débil en la fe, no lo menosprecien, no lo rechacen. Sabemos que es un poquito complicado relacionarse con ellos, pero no lo rechaces, no lo menosprecies, recíbelo en el seno, ten comunión con ellos, vamos a habitar juntos en armonía, en paz, ¿sí? Lo dice en el versículo 19 de Romanos 14, que quería ponerlo en el escrito y no me dio tiempo. Ahora corramos tras la paz y la mutua edificación. ¿Qué es lo que quiere Pablo en este capítulo? Que haya paz y mutua edificación. No anulemos la obra de Elohim, dice el versículo 20. No anulemos la obra de Elohim. Vamos a poner el Lavín. No destruyas la obra de Elohim por lo que comes o por la comida. O sea, no rompan la comunión fraternal por la comida. Y miren el versículo 21. Establece un principio que por una parte a mí me parece como un poco injusto, pero se hace por amor. Pablo dice en el versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Es mejor. Claro, esto es hablando de cuando se hace de manera pública, ¿no? Si yo sé que un hermano o una hermana se escandaliza porque yo coma carne, entonces no voy a comer carne delante de él. ¿Sí? Este principio digo que es injusto en parte porque es lo que frecuentemente acontece y regularmente nos pasa a los que somos líderes de una comunidad o que enseñamos o que damos la cara, que estamos al frente de un grupo, que tenemos que ocultar muchas de nuestras costumbres o formas de ser o de entender por amor al hermano débil en la fe. Entonces, si beber vino va a escandalizar a mi hermano, si tomarme una cerveza
va a escandalizar a mi hermano. Entonces no me la voy a tomar delante de él o delante de ella. Lo puedo hacer en privado, porque esto no está condenado por la Escritura. Pero si el débil en la fe se introduce en mi privacidad y me ve comiendo carne, bebiendo vino y se enferma, entonces ya ahí pasa por meterse donde nadie le llamó, por estar buscando conocer lo que no debe saber. Porque por amor nos abstenemos delante de las personas débiles en la fe de muchas de las cosas que ellos consideran pecaminosas, para de alguna manera estar en paz con ellos y no causarles tropiezo. El versículo 22 entonces le dice al débil en la fe, que se traduce como maduro. El débil en la fe se traduce como inmaduro, y el fuerte, en la fe se traduce como maduro. Una persona madura, una persona fuerte en la fe, tiene la capacidad para hacer de todo lo que no sea prohibido por la Escritura sin que se sienta culpable o tenga remordimientos de conciencia. Entonces, el versículo 22 dice Pablo lo siguiente. Miren este versículo, les regalo este versículo para terminar el tema. La convicción que tienes, vamos a resaltarlo aquí, la convicción que tú tienes, tú que eres fuerte en la fe, guárdatela para ti mismo delante de Elohim. Es decir, tampoco presumas de ello delante del débil en la fe. La intención es estar en paz con el débil en la fe, pero tú que tienes una convicción por ser fuerte en la fe, guárdatela para ti mismo, porque feliz es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, cuando tú llegas al nivel de no condenarte a ti mismo con lo que apruebas, es decir, cuando tú practicas algo que no está establecido en la Torá como prohibido, pero que la conciencia de los débiles en la fe sí lo prohíbe, o principios, dogmas, reglas, requerimientos, estándares religiosos, etcétera, lo establecen como prohibido, pero tu conciencia te hace ver, te hace saber que no es así, y tú la practicas y no te sientes culpable y no te sientes con remordimientos y no te acusa la conciencia, entonces eres feliz porque no te condenas a ti mismo con lo que apruebas. Pero si tú eres débil en la fe y estableces un principio de conciencia, un mandamiento, y luego violas ese mandamiento, estás pecando contra tu propia conciencia por el mismo juicio con el cual tú estableciste eso como prohibido. ¿Se comprende? Aquí la diferencia entonces entre el débil en la fe y el fuerte en la fe. Miren, para terminar, el débil en la fe, en cambio, el que come con duda, el que duda, el débil en la fe, él es el que siempre anda con duda en todo. El débil en la fe es el que vive con un easy. Y si esto, y si será malo, y si peco, y si será, y si no le agrada a Yahweh, easy. Entonces el que vive con la duda del easy es culpable, porque no actúa por convicción, y las otras versiones dicen por fe, confianza, fidelidad, estabilidad. ¿Comprenden? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Termino con este texto, vamos a resaltarlo en otro color. El versículo 22 habla del fuerte en la fe, no se condena a sí mismo con lo que aprueba. El versículo 23 dice, el débil en la fe siempre está con duda, y esto lo hace culpable porque no está actuando con fe, con convicción, con seguridad, con confianza. Es débil en todo eso, y todo lo que no proviene de fe, convicción, confianza, seguridad, estabilidad, es pecado. Oigan, esto es ¿cómo diría? Complicado o lo importante del asunto de ser débil en la fe, que al final de cuentas toda esa estructura de pensamientos, de tradiciones y de normas que piensan que le producen santidad, en realidad lo están llevando a estar en pecado de omisión, pecado de estar condenando a los demás, de estar juzgando a los demás. No actúa con fe, es decir, no actúa con confianza, con convicción, y todo lo que no se hace con fe, convicción, confianza, fidelidad es pecado. ¿Se dan cuenta? Aquí sí la Escritura dice que eso es pecado. Entonces muchas veces el débil en la fe juzga de pecado cosas que no son pecado, pero sí es pecado hacer muchas de las cosas que el débil en la fe hace.
por ignorancia de estos principios que acabamos de considerar. Bien, creo que hasta aquí es suficiente como para detener el tema y dejar algunos minutos por si hay alguna interrogante, alguna duda, y vamos a detener la grabación aquí. Así que muchas gracias a los que verán la grabación en una próxima oportunidad. Paz y bendiciones para todos. Para que veamos el título, que es el Ministerio de la Asamblea.